El número de la AVS bestia. Media Hay Demo. una diversidad de ideas, pero no nos basamos a las ideas, nos basamos a lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, AVS nosotros Media Demo. entendamos. Un estudio muy importante es el libro de Apocalipsis, el libro más misterioso de toda la historia, AVS Media Demo. el libro con los secretos escondidos de Dios, pero desvelados a través de la misma palabra de Dios, tal como lo AVS anunció Media Demo. a sus siervos los profetas, dice su palabra. Así que confiando en esa promesa, en esa palabra, ahora seguimos con este estudio, el número de la Media bestia. Demo. Vamos a darle lectura a Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, para que lo entendamos mejor. Iba a leer solamente lo que era el AVS 16 Media al Demo. 18, pero le voy a dar lectura a todo para que todos estemos pendientes de este texto muy importante. Dice: después de esto vi otra bestia que subía de AVS la Media tierra. Demo. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia AVS de ella, Media y hace Demo. que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes AVS señales de Media tal Demo. manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha AVS permitido Media hacer Demo. en presencia de la bestia, mandando a todos los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la AVS herida Media de Demo. espada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el AVS que Media no Demo. le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca AVS en la Media derecha Demo. o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre AVS de la Media bestia Demo. o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues AVS es Media número Demo. de hombre, y su número es 666. Bueno, escatológicamente se lee 66. AVS Media 3 Demo. seises. Se ha puesto pues 666, una equivalencia, ¿verdad? Pero es 666. En ese AVS sentido Media podemos Demo. nosotros dar un vistazo a este poderío, a esta imagen, a esta bestia y a esa imagen. AVS Media Es muy Demo. importante cómo llama la atención, y creo que la mayoría de estudiosos ha sacado diversas conclusiones, y ha habido una AVS Media gama de Demo. información acerca de esto, porque pues en sí casi no se pone de acuerdo, digamos, el mundo para tratar de dar una AVS Media interpretación explícita, sino conforme la palabra lo dice. Porque nosotros somos conformistas y creemos lo que nosotros pensamos, vamos a creer pues siempre lo que AVS nos Media digan. Demo. Pero vamos a profundizarnos en esta tarde. Sé que no se va a alcanzar a dar todo el estudio, es bastante amplio, lo doy en 3 AVS secciones, Media Demo. pero vamos a estar hablando de ello. Dice que hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, AVS pobres, Media libres, Demo. esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender AVS si no Media Demo. tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imagínense, aquí hay 3 AVS Media puntos Demo. importantes, los cuales dice de que uno de ellos es el nombre, luego dice la marca, y luego dice AVS el número Media Demo. de su nombre. La marca, el nombre y el número. Imagínense cómo está eso. Bueno, entonces vamos a darle lectura, vamos a seguir AVS Media meditando Demo. en esto, porque para muchos es complejo, pero la palabra dice que tenemos que usar ¿qué? El conocimiento secular, AVS Media conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que tener sabiduría para obtener este significado de este número. Sabiduría del mundo, de la que el AVS mundo Media enseña. Demo. No, sino de aquella sabiduría en misterio que dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 y también capítulo 2. De AVS esa Media sabiduría en Demo. misterio que está en la misma palabra de Dios, esa es la que vamos a usar en este momento.
No sabiduría del mundo, no sabiduría de aquellos grandes. AVS No, vamos a Media usar Demo. la misma palabra de Dios. Eso es importante porque a través de eso nosotros nos damos cuenta que eso es lo que estaba hablando el AVS profeta Media Juan Demo. cuando estaba recibiendo esta revelación de esta bestia. A nivel profético y también histórico, a AVS ningún Media ser Demo. humano se le ha determinado como bestia, a no ser en sentido simbólico, como estamos viendo algunos de los estudios. Pero en este AVS sentido, Media el Demo. profeta está hablando en un sentido, digamos, también simbólico, pero refiriéndose también a la AVS Media composición Demo. o al misterio, como también llamó a los imperios pasados. Para ello vamos a ir un poquito al libro de Daniel para que nos demos cuenta AVS Media Demo. qué significa bestia, qué significa eso que muchas veces decimos, ¿por qué tanta bestia de diferentes formas, de diferentes maneras y no las AVS comprendemos? Media Demo. Pero es importante de que a través de la palabra de Dios nos demos cuenta de que Dios se estaba refiriendo cuando estaba hablando de bestia, estaba hablando de AVS Media poderes, Demo. de naciones, de imperios sobre todo. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Daniel, capítulo 7, verso AVS 12 en Media adelante. Demo. Ahí nosotros encontramos el resultado de lo que significa una bestia. Aquí encontramos 4 bestias y luego se AVS adopta Media otra más Demo. porque sale de la 4ª bestia, que luego lo vamos a estar viendo. Luego dice Daniel, capítulo 7, AVS verso 2 en Media adelante, Demo. dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del AVS cielo Media Demo. combatían en el gran mar. Voy a entretenerme en este texto para que usted me siga y vea. Cuando dice de que AVS Media Miraba. Demo. en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos combatían en el gran mar. Está hablando de los AVS 4 Media puntos Demo. cardinales de la tierra, donde realmente las naciones de todos los países iban a estar combatiendo en el gran mar, quiere decir AVS la gran Media Demo. humanidad. Eso lo puede encontrar, si usted tiene un poquito de dudas acerca de qué significa mar, lo va a encontrar en Apocalipsis AVS 17, Media Demo. 15. Allá va a encontrar usted ese texto donde pues los mares significan muchedumbres, pueblos y lenguas. Seguimos AVS con la Media lectura, Demo. luego dice, y 4 grandes bestias diferentes, una de la otra, AVS subían Media del Demo. mar, subían de la humanidad. La primera era como león y tenía AVS alas Media de Demo. águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada en yesta AVS del Media suelo y se Demo. puso en yesta y sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. AVS Media Y Demo. he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado AVS más que del Media otro Demo. y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate y devora AVS mucha Media carne. Demo. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas AVS de Media ave Demo. en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. AVS Media Demo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la AVS cual Media Demo. tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente AVS de Media todas las Demo. bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno AVS pequeño salía Media entre Demo. ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como AVS de Media hombre Demo. y una gran boca que hablaba grandes cosas. Si nosotros nos damos cuenta de que el profeta AVS Daniel está Media observando Demo.
a 4 grandes bestias, pero la que más le espanta de que de la cuarta bestia sale un cuerno pequeño de AVS Media entre Demo. 10 cuernos, y luego sale ese cuerno pequeño que dice que se le da también como corazón de hombre y se le dio una AVS boca, Media Demo. y también dice de que habla grandes cosas. Hasta ahí vamos bien. Usted tal vez no me va a entender mucho el misticismo que tienen AVS las Media bestias, Demo. porque no vamos a estar hablando de estas bestias, sino que unamente estamos identificando el número de la bestia. Pero si un día tenemos la AVS oportunidad de Media dar un Demo. estudio acerca de el simbolismo que significan esto, las alas o los cuernos que tienen estas bestias, AVS Media un día, Demo. pues, vamos a tener el tiempo apropiado para darlo con facilidad, todo lo que es este misticismo que vemos dentro de esta AVS bestia, Media Demo. que se encuentran aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 4 al 8. En eso ahí AVS nosotros Media encontramos. Demo. Ahí estamos viendo de que son 4 bestias. Más el cuerno pequeño, si nosotros lo adaptamos AVS Media como Demo. bestia después, vamos a ver por qué, nos daremos cuenta de que realmente son 5 bestias. Ok, ahí estamos bien. AVS Media Demo. Vemos después cómo el profeta se queda espantado al ver esta AVS bestias Media Demo. que aún no tienen sentido para él en la época, pero pues con el tiempo él analiza y ve de lo que Dios le está hablando, AVS o lo que el Media ángel Demo. le está revelando en esa visión que él tiene en la noche. Así lo mismo le ocurría al apóstol Juan cuando AVS tenía Media las Demo. visiones, tenía esa revelación, pues también se quedaba atónito por todo aquello pues que veía. en su AVS visión. Media Aquí Demo. encontramos nosotros a 4 bestias, las cuales las primeras son Babilonia, los medo-persas, 2, Grecia, AVS Media 3, Demo. Roma, 4. Luego, ¿cuál es el cuerno pequeño que sale de esa bestia que tiene 10 cuernos? No AVS no Media vamos a Demo. hablar tampoco de los cuernos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero voy a dar un medio énfasis. ¿Por qué? Porque esos 10 AVS cuernos Media que Demo. salen después de la caída del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano salen las primeras AVS 10 Media Demo. naciones de ese imperio que cubría todo lo que era Europa, y pues vinieron, se AVS independizaron, Media Demo. perdió guerras y todo eso, pues, y surgieron las primeras 10 naciones. Con el tiempo, pues, crecieron, surgieron más naciones, pero después AVS Media de todas Demo. esas naciones poderosas que nacieron después de la caída del Imperio Romano, surgió también una nación poderosa. AVS Media Tal vez Demo. usted podría decir, podrían ser los francos, porque pues allá estuvo el imperio francés, o el imperio ruso, el imperio de AVS Inglaterra. No, Media Demo. no está hablando de esos imperios. Los imperios que Dios menciona en la Biblia son todos los que hacen efecto en el pueblo de Israel. Todos los AVS imperios que Media han Demo. causado efecto en el pueblo de Israel son los que están en la Biblia. Ya ningún imperio como el japonés y todos los que han existido en la historia, los AVS que no Media aparecen en la Demo. Biblia, son porque no han tenido ningún efecto en lo que es el pueblo de Dios. Pero sin embargo, todos los imperios que han causado efecto, ya AVS sea Media para Demo. mal o bien, pero han tenido que ver mucho con el pueblo de Dios, esos son los imperios proféticos, AVS o la Media bestia a la Demo. cual Dios se está refiriendo en la profecía. Eso es importante que nosotros veamos a través de la palabra de Dios, de que AVS habla Media siempre en Demo. misterio, y por eso es que muchas veces no comprendemos la profecía. Entonces dijimos de que hasta ahí en Daniel hay AVS 4. Media En el Demo. cuerno pequeño son 5. Pero ¿quién era este cuerno pequeño? En la Biblia, el simbolismo de cuerno siempre se AVS atribuye Media a los Demo. gobernantes de las naciones, a un gobernante de una nación. Si usted se da cuenta y es estudioso de la profecía, AVS se va a dar Media cuenta que Demo. el libro de Daniel, allí narra también cómo esta bestia surge en cuernos. El libro de Isaías también menciona cuernos. AVS Media Ah, Demo.
y está mencionando a personajes que eran sobresalientes dentro de una nación, como lo fue Darío, AVS Media como lo fue Demo. Nabucodonosor, como lo fue Alejandro Magno, como lo fueron todos estos personajes que aún hacen eco hoy en día en la historia. AVS Media Entonces, Demo. a eso es lo que ellos estaban refiriendo. Sin embargo, a este cuerno pequeño, pues sería un cuerno que totalmente diferente, con pensamientos AVS Media e Demo. ideales diferentes a los demás. Vamos a dar un poco de lectura acerca de este cuerno pequeño. Antes de que se nos vaya un AVS poquito el Media tiempo, Demo. vamos a darle lectura y vamos a ver a qué se está refiriendo Dios. Vemos el verso 11 del capítulo AVS 7, Media dice Demo. de la siguiente manera. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta AVS Media que Demo. mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. No vamos a hablar de la bestia, estamos viendo el cuerno AVS pequeño en este Media momento. Demo. Voy a leer el verso 12, dice, habían quitado también las otras bestias su dominio, pero se les había sido AVS Media prolongada Demo. vida hasta cierto tiempo. Aquí también voy a dar un breve comentario. Dice, habían quitado también las otras bestias, o sea, habían quitado también los AVS otros Media imperios, Demo. pero aún permanecían en esa época como naciones, ya no como imperios, como hoy en día también. AVS Media Sabemos de Demo. que existieron esos grandes imperios, como lo fue Persia, pero pues ahora ya no se llama Persia, ahora se llama Irán. AVS Conocimos el Media Imperio Demo. Romano también, ya no es, se llama, digamos, Italia, ya no se llama romanos, el Imperio Romano, sino le llamamos Italia. Vemos también AVS Asiria. Media Demo. Asiria también, digamos, Asiria, no estoy diciendo Siria, sino Asiria. Asiria ya pues todavía existe lo que es ahora en tierra de Irak. AVS Media Entonces, Demo. nosotros vemos todos esos territorios, han permanecido como pueblos ya diferentes, como lo dice la profecía. Vemos también allá Egipto, existe también todavía AVS como Media Demo. imperio, pero ya no es una potencia mundial. Pero hoy en día se sigue hablando tanto de los misterios de esas potencias pasadas que existieron AVS en Media las Demo. épocas de la historia. Entonces, aquí vemos a 5 bestias. Vemos de que este cuerno pequeño sobrecae AVS sobre Media Alemania, donde Demo. pues, Adolfo Hitler mató a 6 millones de judíos por medio de centros de exterminación. AVS Creo que Media si usted ha Demo. sido curioso con las noticias, se ha dado cuenta cómo el pueblo de Dios también fue, digamos, aniquilado, matado, para tratar de ser exterminado AVS por su Media creencia. Demo. Vemos cómo Satanás obró en este cuerno pequeño, de ese cuerno que salió de la cuarta bestia, de esa nación AVS que nació Media de allá Demo. del mismo imperio romano, y luego pues surgió este cuerno pequeño. Pero vamos a seguir leyendo para que tengamos más AVS amplitud en lo que Media es Demo. la lectura de la palabra de Dios. 7, Daniel 7, 20, 22 dice de la siguiente manera. Daniel 7, 20, AVS 22 Media Demo. dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía su cabeza y del otro que AVS había Media salido, Demo. delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes AVS cosas Media Demo. y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los AVS Media santos Demo. y los vencía. Obviamente, pues sí, claro, hizo guerra contra el pueblo de Dios, contra el pueblo santo, y los venció, los vencía. AVS Media Demo. Captivó, mató y pues trató de exterminarlos, trató de terminar con la religión del AVS judaísmo, Media Demo. pero Dios no se lo permitió. Y es evidente de que pues esta profecía a la cual Dios estaba hablando en este pasaje de Alemania con su cuerno AVS pequeño, Media Demo. en esa época pues era una potencia mundial que para destruirla o para quitarle tal poder tuvieron que confederarse todas las naciones del mundo AVS para Media pues, Demo. llevar una segunda guerra mundial y que pues esto terminara y quedó pues totalmente arruinado tal como lo dice la palabra de Dios. AVS Vamos a seguir Media leyendo Demo. el capítulo mismo 7, versos 24 y 26, dice de la siguiente manera. Aquí nosotros seguimos
corroborando lo que Dios AVS Media está Demo. afirmando. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. AVS ellos Media Demo. se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras AVS contra el Media Altísimo, Demo. y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en AVS su Media mano Demo. hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio AVS para que Media sea Demo. arruinado hasta el fin. Imagínense cómo Dios dice, se le quitó el reino, y luego AVS dice, Media su Demo. reino fue arruinado hasta el fin. Dice arruinado y destruido hasta el fin. Así quedó esa potencia en la AVS época Media destruida, Demo. arruinada. Fue totalmente un caos para esa potencia de la época donde dominaba el cuerno pequeño. AVS Media Demo. Yo sé que el cuerno pequeño es un estudio aparte, pero lo estoy mencionando en esto para que nosotros AVS sepamos Media de que Demo. también el imperio alemán fue un imperio poderoso. Tuvieron que confederarse todas las naciones del mundo para destruirlo. como AVS Dios Media ha Demo. destruido siempre a los imperios. Han sido potencias indomables, invencibles, pero pues que Dios los ha destruido. Dios ha AVS Media formado Demo. otras naciones poderosas para tratar de castigar la arrogancia de aquellas naciones que Satanás AVS usó en Media cierta Demo. época. Pero cuando Dios dice hasta aquí va a llegar tu soberbia, hasta ahí llega. Así que mis estimados, este es el estudio del número AVS de la Media bestia que Demo. estamos llevando en este momento. Nos quedamos de que en Daniel se mencionan 5 bestias, entonces quedaría una bestia. AVS Media Demo. Vamos a ver eso, vamos a verlo a través de la misma palabra de Dios. Mencionamos de que la AVS profecía de Media Daniel Demo. empieza de Babilonia para acá. Y otros profetas e incluso Apocalipsis AVS Media menciona Demo. de Egipto y lo menciona como 8 imperios, pero nos vamos a enfocar en la palabra de Dios de Apocalipsis AVS capítulo Media 13, Demo. donde dice también de que hay que tener sabiduría para enumerar el número de la bestia, empezando como Daniel lo empieza a AVS enumerar. Media Demo. Vamos a verlo de esta manera. Entonces encontramos aquí ya 5 bestias. Y la bestia que está hablando en Apocalipsis capítulo AVS 13, Media verso Demo. 11 en adelante, ahí está hablando, es la segunda bestia, porque la primera bestia tiene los primeros 10 cuernos también, AVS al Media igual que Demo. los tiene Apocalipsis. Y Daniel, en eso están de acuerdo, de que, ok, hay esa bestia del Apocalipsis 13, AVS Media Demo. verso 1 al 11, al 10, perdón, son la misma bestia que está allá en AVS Daniel, Media capítulo Demo. 7, verso 8. Allí hay una concordancia perfecta de que pues es la misma bestia, la AVS Media 13:1 Demo. de Apocalipsis y la del capítulo 7, verso 8 del libro de Daniel. AVS Media Demo. Pero como estamos estudiando para encontrar a ya tenemos el número 6 porque dijimos que habían 5 bestias. AVS allá. Media Demo. Daniel, encontramos con Babilonia, con los medopersas, con Grecia, con Roma, AVS son Media 4, Demo. con Alemania son 5. Y luego sigue la siguiente que tiene los cuernos de un cordero. AVS Media Que Demo. leímos allá en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante. Ahí nosotros hemos AVS Media estudiado de Demo. que esa bestia pues es la que va a dar una recopilación de un nuevo AVS orden Media mundial, Demo. en lo cual pues nosotros ya estamos a la puerta, ya usted no puede decir que no, porque es la que está llevando a cabo, digamos, los cambios AVS Media drásticos Demo. de un nuevo orden mundial.
para que la humanidad sea totalmente diferente. Ya vimos de que ahora en día pues ya las leyes Media están más Demo. a favor del pecado, más a favor de Satanás que de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de decretos de ley que hoy en día se están AVS llevando Media son Demo. ofensivos a los mandatos divinos de Dios, son ofensivos a la ley de Dios. Entonces cuando nosotros vemos que AVS esta Media bestia Demo. segunda de Apocalipsis que sale de la tierra, pues es muy diferente. Ella da AVS orden. Media Demo. también de que se dé una marca, que se dé una marca, que se dé una identificación mundial AVS para Media que Demo. la gente sea identificada fácilmente y pues no habría que batallar tanto, digamos, con los gobiernos para llevarse a cabo, digamos, AVS Media Demo. esta forma de identidad para cada ser humano. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, AVS pobres, Media libres Demo. y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni AVS vender, Media Demo. sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. AVS Media cuente Demo. el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666 o 666. AVS En Media otras Demo. versiones dice es número de un hombre, sin embargo en otras dice es número del hombre. AVS Debido a que, Media pues, Demo. los diferentes traductores han tomado con cuidado la diversidad de interpretaciones. Nos vamos a dar cuenta de que pues AVS estaba Media hablando Demo. Dios, refiriéndose a esta bestia, y encontramos el número 6. Entonces nos faltaría encontrar AVS Media otros Demo. dos números 6 para llevar a cabo el complemento de este 666. AVS Media Demo. Vimos que esta es la número 6. Voy a mencionarlos nuevamente para que usted se le grabe en su cabecita. Luego dice AVS de que Media allá en Demo. Daniel encontramos a 5 bestias, las cuales estaba hablando de Babilonia, AVS de Media Persia y los Demo. Medos, de Grecia, de Roma y de Alemania. Entonces, de esa cuarta bestia la encontramos también AVS allá en Media Apocalipsis, Demo. capítulo 3, verso 1 al 10. Entonces, la número 6 es la que aparece acá en Apocalipsis AVS Media Demo. 13, verso 11 en adelante. Esta es la que da la marca de la bestia. Esta es la que da la marca. AVS Media Demo. Y esta es también la que da aliento a la imagen de la bestia para que sea una potencia similar a ella. Hace señales, da AVS Media autoridad, da Demo. órdenes porque tiene autoridad a nivel mundial. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, nos encontramos el misterio de que Dios AVS está Media hablando de Demo. una potencia mundial y no de un personaje como muchas veces se nos ha querido enseñar. Digo ha querido pues porque también un tiempo yo creía de AVS esa Media manera. Demo. Pero Dios me dijo a través de someterme a la palabra, también al estudio minucioso y a la oración, a la búsqueda AVS en Dios, Media Demo. Dios te revela las formas correctas de la palabra de Dios. Entonces cuando llegamos a esta conclusión, vemos de que la bestia sobrecae AVS Media sobre Demo. un imperio que es totalmente diferente. Tiene cuernos, dice, cuernos como de cordero. AVS El Media cordero no es Demo. ofensivo porque pues usted sabe que es un cordero, tiene leyes bastante frágiles, tiene un gobierno bastante frágil. Ya les dije AVS de que el Media cuerno Demo. simboliza el representante de una nación. De los dos cuernos que tenía AVS Media Demo. aquellas bestias que menciona Daniel, se estaba refiriendo a los dos personajes que estaban en la época. Sin embargo, AVS Media cuando Demo. habla de aquel cuerno también que tiene un chivo que sale, también del oriente, del poniente, perdón, vemos que también está AVS hablando de un Media personaje Demo. que surgiría, y ese sería Alejandro Magno,
Pero como no estoy hablando de Daniel, sino que estamos descifrando de lo que es AVS la Media bestia, el número de Demo. la bestia, encontramos de que la bestia número 6 sobrecae sobre los Estados Unidos de América. Y no estoy vacilando, no me lo estoy AVS inventando, Media sino que estoy Demo. acomodando simplemente los imperios que han afectado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Estados Unidos, gracias a Dios, AVS nunca ha Media perseguido a los judíos, al contrario, fue el medio que Dios utilizó por medio también de todas las naciones del mundo para también AVS liberar al Media pueblo de Demo. Israel en lo que fue en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y no fue, digamos, algo que surgiera así AVS porque Media tenía que Demo. pasar. No, está aquí profetizado en la palabra de Dios. Luego dice que aquel cuerno quedó destruido y arruinado, así quedó la potencia AVS de esa Media época. Demo. Así quedó Alemania en esos días. Así quedó Alemania destruida y arruinada porque pues su cuerno que le hizo guerra a AVS Media al pueblo de Demo. Dios, a los judíos, pues fue destruido tal como Dios lo predijo por medio del profeta AVS Media Daniel de Demo. una forma simbólica. Y por eso es importante de que esta tarde nosotros entendamos a través de la misma palabra de Dios AVS Media hay que Demo. tomarnos el tiempo para llevar a cabo, digamos, este estudio minucioso de que Dios estaba hablando totalmente AVS de Media los Demo. Estados Unidos. Les dije que faltaban dos números, 6, para encontrar AVS Media Demo. el 6, 6, 6. Ahora los voy a invitar que vayamos al mismo libro de Daniel y nosotros nos vamos a dar cuenta AVS de qué Dios Media está Demo. hablando. Daniel capítulo 3, ahí vamos a estar meditando y vamos a hacer la comparación Media directa. Demo. Vamos a estar poniendo en orden esto y se va a dar cuenta de que Dios estaba hablando de un nuevo orden similar al que AVS estaba Media dando Demo. Nabucodonosor en aquella época. Si usted lee los textos que ahora en día vamos a leer, se va a dar cuenta de que es similar. No hay AVS Media ninguna Demo. diferencia. Los tratados, la ley es igual, idéntica. Daniel 3.1 dice, el rey Nabucodonosor AVS hizo una Media estatua de Demo. oro, cuya altura era de 60 codos. Ok, aquí encontramos otros 6. 60 codos. AVS Media Demo. Y su anchura de 6 codos. Allí encontramos, formamos 60 AVS Media 6, Demo. más el 6 que tenemos de la bestia número 6, se forman los 3 6 exactamente como lo dice la palabra de Dios. AVS Media Demo. La imagen tenía 60 de alto y 6 de ancho, son 66. Más AVS el otro Media 6 Demo. son 6, 6, 6, 6, 3 6. ¿Y cuál era esa ley? Bueno, era una ley mundial, AVS Media era Demo. un orden mundial de la época. Voy a seguirlo leyendo para que usted tome muy en cuenta esto. AVS Esta ley Media Demo. universal se le llamaba en la época, como también hoy se le va a llamar ley universal, porque ya se está poniendo en muchos lugares. AVS Media Dice, Demo. y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, AVS los Media tesoreros, los Demo. consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias para que se reuniesen y le AVS dedicasen Media Demo. la estatua al rey Nabucodonosor que había levantado. Imagínense, todos los AVS personajes Media más Demo. ilustres de su gobierno les hizo un llamado para que se reunieran y vinieran a esta inauguración AVS Media de Demo. este evento mundial que era una ley universal para la época. Verso 3, fueron pues reunidos los sátrapas, AVS Media magistrados, Demo. capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del AVS rey Media Nabucodonosor Demo. que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. AVS Media Demo. Y el pregonero anunciaba en alta voz
mandando a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, AVS que Media al Demo. oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterillo, de la zampoña y de todo instrumento AVS de música, Media os Demo. postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y AVS adore, Media Demo. inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, por lo cual, AVS al oír Media todos los Demo. pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de AVS música, Media todos los Demo. pueblos, naciones y lenguas se postrasen y adorasen la estatua de oro que el rey Nabucodonosor AVS había Media levantado. Demo. Ahí vemos cómo esta ley era una ley universal y era una AVS ley Media obligatoria Demo. para todo el mundo. Imagínense que los primeros en hacer eso fueron todos los gobernadores, todas AVS Media las Demo. personas ilustres, las personas grandes, podríamos decirlo así, del gobierno, eran las que estaban ahí aprobando la ley y fueron las AVS primeras en Media hacer esta Demo. ley que daría surgimiento en nuestro tiempo, en los últimos tiempos. como hoy AVS en día Media estamos viendo. Demo. Va a haber tiempo de que ahora nosotros los cristianos nos vamos a ver con muchos problemas para predicar el Evangelio. Usted ya no va a tener la libertad de pregonar AVS el Media pecado. Demo. Incluso las grandes corporaciones cristianas, las grandes mega iglesias, aquellas grandes AVS corporaciones, Media creo Demo. que ya van preparando el camino hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, déjeme decirle, le van a decir, no, pues la identificación es una necesidad grande AVS que Media debe Demo. tener el ciudadano. Y el ciudadano como ciudadano, pues, no puede pasar desapercibidas las leyes del gobierno, porque eso, pues, implica AVS Media castigo. Demo. Pero, pues, si no desobedeces, implica también honra de que eres un buen ciudadano, que AVS respeta las Media leyes, Demo. aunque esté viviendo dentro del sodomismo o dentro del sodomismo, como hoy en día se está convirtiendo el mundo. AVS Un día se Media va a decir, Demo. mándese que todas las iglesias del mundo vengan pues y se formen todos los líderes más grandes de que están de acuerdo con esta ley que hoy en AVS día Media vamos a estar Demo. poniendo. Les vamos a poner a todos el biochip, les vamos a hacer todo esto para que todos pues podamos ser controlados por medio de la salud, para AVS ver su Media posición, Demo. su posición social, para ver todo lo que usted va a vivir en la vida. Pero la palabra está diciendo AVS de Media que Demo. eso era la imagen que estaban adorando. Fíjese que en el Antiguo Testamento no se menciona el 66, se menciona 66. AVS Media Demo. Entonces faltaba la potencia número 6 para que se completara el 6, 6, 6. AVS Porque la Media estatua Demo. de Nabucodonosor tenía 60 de altura, un sentido amplio, global, y AVS Media 6 Demo. de ancho. Decimos 66 más 6, 6, 6, 6. Si me va siguiendo con la lectura, le invito AVS a que Media lo Demo. medite en su casa, lo vea en su casa. Si está escuchando por medio del internet, usted también con la computadora es AVS más Media rápido Demo. observarlo, porque yo pues estoy con mi Biblia para no confundirme, pero le invito a que usted haga la comparación de AVS la ley Media de Demo. Nabucodonosor con la ley de la sexta bestia, aquí en Apocalipsis 13, capítulo AVS Media 13, Demo. perdón, Apocalipsis 13, verso 16 y 18. Y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, AVS libres, Media Demo. esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese AVS comprar Media ni Demo. vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número de su nombre? ¿Cuál AVS es el Media número? Demo. El número 6. ¿Cuál es el nombre? Bueno, yo ya lo dije. No voy a decir tanto porque me voy a meter en problemas, pero ya les dije quién AVS representa Media Demo. la bestia número 6.
Ahora, la imagen de la bestia, bueno, existe allá la OTAN, es la imagen del imperio AVS romano. Media Demo. Todo el territorio que tenía el imperio romano, pues allá lo tiene. Ahora, digamos, lo que es la unión de naciones AVS Media Demo. occidentales, llamada la OTAN, o llamada también lo que es las naciones AVS Media europeas. Demo. Esa es la imagen de la bestia, porque esos son los que dan, digamos, este país y Europa son los que tienen el poder AVS Media de Demo. tener el control del mundo en los últimos tiempos, y por ello se va a llevar, digamos, una guerra con Magog, que no voy a hablar de ello, pero AVS pues, esto va a Media estar Demo. terrible para los últimos tiempos, porque Dios también va a traer juicios sobre esta nación, va a traer castigos terribles sobre esta AVS nación. Media Usted se da Demo. cuenta, la primera copa de la ira de Dios es derramada sobre la bestia, dice. Y también AVS sobre los que Media tienen la Demo. marca de la bestia. Vienen tiempos tremendos, tiempos terribles, que usted se va a lamentar un día, va a decir, ¿por qué no viví en otro tiempo? AVS Media Creo que Demo. ahora es el mismo momento que nosotros estamos viviendo, el resurgimiento de esa ley babilónica, AVS en Media donde pues Demo. ahora se está poniendo en práctica. Ahora no es una imagen, pero sí es un tratado de ley mundial, internacional, AVS donde Media Demo. estamos gobernados por ellos y nosotros sujetos a las leyes, que el que quiera salvar su vida va a tener que hacer AVS Media Demo. como Dios lo ha previsto para los últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos pues los cuales AVS si no nos Media ponemos Demo. listos, vamos a ver grandes persecuciones. Quizás usted se moleste y diga, no hermano, pero pues nos están enseñando tiempos de prosperidad. AVS Yo Media le diría, Demo. no vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de angustia, tiempos terribles, en los cuales dice el profeta AVS Media Ezequiel, aquel Demo. día dirán aquellos, arrojarán su plata en las calles, porque los cimientos de la tierra serán conmovidos. Vienen AVS tiempos Media terribles. Demo. Déjeme decirle que no porque estemos en esta ciudad o en este estado, en esta nación, no van a haber catástrofes. Déjeme AVS decirle que Media vienen Demo. tiempos difíciles en los cuales pues al menos pensar van a aparecer y usted se va a quedar conmovido por las cosas que van a pasar. Esa es de AVS suma Media importancia Demo. que ahora en día los que no están buscando a Dios le sigan, porque después va a ser demasiado tarde. Voy a leer uno de los AVS pasajes Media también Demo. para que usted vea un pasaje de los últimos para que tenga la noción de lo que Dios quiere, que todo el que se AVS deje Media marcar Demo. por esta ley, por ese biochip que va a poner la bestia, déjeme decirle que va a ser lamentable después para su vida. AVS Media Demo. 14:9 dice de la siguiente manera de Apocalipsis. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno AVS adora a la Media bestia, Demo. a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la AVS ira de Media Dios, Demo. que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles AVS del Media Cordero. Demo. Y el humo sobre su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche. AVS Los que Media adoran a la Demo. bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué terrible lo que AVS viene para Media nuestros Demo. tiempos. Yo le estaba diciendo de que algunos de los grandes movimientos cristianos, muchos le van a enseñar de que no, es una necesidad. AVS Media Dios no lo va a Demo. condenar porque usted se ponga esta marca. Dios no le va a decir nada porque si es su identificación, usted es de bendición para Dios. usted AVS póngaselo. Media La Demo. palabra de Dios manda que no se lo ponga. No lo digo yo, pero si le enseñan otra cosa, usted está en contra de la palabra de Dios. Yo únicamente AVS estoy Media recitando lo que Dios dice en su palabra, y ahí está en su Biblia, y pues yo no estoy aumentando, no estoy quitando, simplemente estoy poniendo AVS en orden Media lo que Demo. Dios quiere que utilicemos, que pongamos en orden, para que instemos a las personas que aman a Dios, que vienen tiempos terribles. Obviamente,